¿Cómo logró un hombre cambiar la iglesia desde dentro? ¿Fue el Papa Francisco un revolucionario o un símbolo del último intento por reformar lo eterno? En 1936 nacía un niño que cambiaría la historia de la Iglesia Católica. En 2025, el mundo entero guardó silencio ante su partida. Entre esos dos momentos, ocurrió una vida marcada por la fe, la justicia y la revolución silenciosa. Hoy en Crónicas de Joshua descubrimos la historia real detrás de Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, el papa jesuita, el pastor que caminó descalzo entre los poderosos y los olvidados. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. En pleno barrio porteño de Flores, un joven, Jorge Mario Bergoglio, se crió en una familia de clase media con profundas raíces italianas. Su infancia fue común, pero desde temprano mostró una sensibilidad inusual hacia el sufrimiento de los demás. Estudió química antes de ingresar a la Compañía de Jesús, y lo hizo tras una experiencia cercana a la muerte por una infección pulmonar que lo dejó hospitalizado y al borde del abismo. Ese evento cambió su percepción del mundo y selló su vocación. Eligió ser sacerdote no para escalar dentro de la iglesia, sino para estar entre la gente. Años después, muchos dirían que ya entonces estaba destinado al papado, aunque él nunca lo buscó. Ya como sacerdote jesuita, Bergoglio se destacó por su cercanía con los más necesitados. No solo predicaba desde el púlpito, también caminaba por las villas miserias de Buenos Aires, llevando consuelo y pan. Mientras muchos lo veían como un radical silencioso, otros lo consideraban un modelo del evangelio encarnado. Durante la dictadura militar argentina, su rol fue controvertido. Algunos lo acusaron de complicidad pasiva, mientras que otros rescataron su valentía al ocultar y proteger a perseguidos políticos. Lo cierto es que su liderazgo fue discreto, pero firme. Con el tiempo sería reconocido como un hombre que prefería los gestos concretos antes que las palabras vacías. En 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, el mundo observaba con expectación al cónclave. Nadie imaginaba que aquel cardenal argentino, poco mediático, sería elegido. Cuando apareció en el balcón y pronunció su ya mítica frase, «Los cardenales fueron a buscarme casi al fin del mundo», comenzaba una nueva era, la del Papa Francisco, el primer papa latinoamericano y también el primer papa jesuita de la historia. Eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad, paz y amor por los pobres y la naturaleza. Y ese nombre no fue casualidad, fue toda una declaración de principios. Desde el primer día, dejó claro que su papado sería distinto. Renunció al lujoso apartamento papal, vivió en una residencia sencilla y rechazó usar vehículos blindados. Quería estar cerca de la gente, del dolor, de la realidad. Impulsó profundas reformas dentro de la curia romana, buscando transparencia financiera y una lucha frontal contra los abusos sexuales en la iglesia. Aunque enfrentó resistencia interna, no retrocedió. La encíclica Laudato Si marcó un antes y un después. El Papa se pronunció de manera contundente sobre el cambio climático, exigiendo acción global y vinculando la ecología con la justicia social. Luego, con Fratelli Tutti, habló sobre la fraternidad universal, el respeto mutuo entre religiones y la necesidad urgente de construir puentes, no muros. Nadie en la historia reciente del Vaticano había sido tan contundente en su defensa de los marginados. El Papa Francisco y la pobreza fueron inseparables. Visitó cárceles, hospitales, zonas de guerra y campos de refugiados. Lavó los pies de presos, musulmanes, mujeres. Predicó con actos, no solo con homilías. Denunció el sistema económico global como una economía que mata y clamó por una iglesia pobre para los pobres. Rechazó la ostentación y promovió una fe práctica, cercana, solidaria. Para millones fue un faro de esperanza. Para otros, un papa incómodo. Demasiado humano para algunos sectores conservadores. El 21 de abril de 2025, a los 88 años, falleció el Papa Francisco en la Casa Santa Marta,
víctima de un derrame cerebral acompañado de una insuficiencia cardíaca. La noticia fue confirmada por el cardenal Camarlengo, activando el protocolo de sede vacante. Su cuerpo será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde será velado durante 3 días para que fieles de todo el mundo puedan despedirse. Aún no se ha celebrado su funeral al momento de ser publicado este video, pero fuentes vaticanas confirmaron que el Papa dejó instrucciones claras. Una ceremonia sencilla y ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, donde tantas veces rezó en silencio. Así se apaga la voz del primer Papa latinoamericano, pero su eco apenas comienza. Hoy el legado del Papa Francisco permanece vivo en cada acción que promueve el cuidado del planeta, en cada acto de compasión hacia los pobres, en cada gesto de humildad desde un altar. Su papado no fue una anécdota, fue un terremoto silencioso. Fue un líder espiritual que supo leer los signos de los tiempos y responder con valentía. El pontificado de Francisco será recordado como el intento más audaz del siglo XXI por renovar una institución milenaria sin traicionar su esencia. Fue un papa que no buscó agradar, sino incomodar, para transformar, y en ese camino se convirtió en uno de los líderes morales más relevantes de la historia reciente. ¿Qué crees tú? ¿Fue el Papa Francisco un reformador necesario o un idealista que chocó contra un muro demasiado antiguo? ¿Cuál fue para ti su mayor legado? ¿Su lucha por los pobres, su llamado por el planeta o su firmeza ante los poderes internos del Vaticano? Déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu visión. Yo soy Joshua y esto fue Crónicas de Joshua, donde cada historia no solo se cuenta, se siente. Suscríbete, comparte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras travesías. Y recuerda, la historia no se repite, pero a veces susurra. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.